Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Emma. Me puedes encontrar en Instagram como @emmavivir. Y mi amiga aquí, Yo soy Carolina, me puedes encontrar en Instagram en carol-la magia de reencontrarse y juntas somos incrédulas y incrédulas y místicas. místicas. Cada vez nos sale mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo bueno es que siempre empezamos riendo, porque estamos las dos esperando a ver si lo decimos bien o no, incrédulas y ¿Nos místicas. saldrá o no nos saldrá? Bueno, pues hoy el tema, a petición popular, vamos a hablar de la noche oscura del alma. Queremos enfocarlo desde la perspectiva espiritual, pero también, bueno, ya os dirá Emma, queremos un poco ver las diferencias y similitudes con una depresión, que aunque no somos ni psiquiatras ni psicólogas, bueno, hemos pasado por ello y os Pero podemos tenemos contar nuestra experiencia. experiencia. Como siempre, no tenemos la verdad absoluta, vamos a hablar Mm. de nuestra propia experiencia, que eso es totalmente real y ahí nadie nos puede, nos puede decir nada porque es lo que hemos vivido nosotras y, Sí. y ya está. ¿Algo que aportar? No, que muchas gracias a todos los que habéis contestado y nos habéis ayudado a tirar adelante y nos ayudáis a tirar adelante el podcast y a contestar, que nos hace mucha, mucha ilusión ver que hay movimiento, ¿no? Sí, sí, la verdad que nos puso súper contentas cuando vimos todas las respuestas que se dieron a las opciones. De todas formas, seguiremos, vamos a hablar de Mm, los 4 temas que se propusieron por orden de votación. Así que el siguiente, mm, si no me equivoco, probablemente sea la reencarnación, ¿puede ser? mm. Sí, que estuvo bastante así el de la reencarnación y el de la noche oscura. Mm, Entonces empezamos por eso, que es la noche oscura. bueno, pues como siempre en la mini preparación que tenemos antes, porque ya sabéis que esto va, vamos, le damos a grabar y que sea lo que sea. Bueno, decir que quien acuñó el término fue San Juan de la Cruz. Estamos hablando del siglo XVI, del 1500 y pico. Estamos hablando ya de la noche oscura del alma, que con su poema La noche oscura hablaba de las crisis de fe, ¿no? Voy a mirar mi chuletilla. Bueno, decía que en realidad en su poema decía que era un proceso totalmente necesario de dolor hacia la unión con Dios. Claro, San Juan de la Cruz era un místico religioso que pues hablaba de todo esto, era una crisis de fe a nivel pues católico, ¿no? De Dios. Hablaba de la noche oscura, pero no como un castigo, sino como una etapa de purificación radical. ¿Por qué decía que era oscuro? Pues porque el alma había perdido a Dios, su conexión con lo divino. Las prácticas que antes daban consuelo, como la oración, la meditación, bueno, la meditación del siglo XVI, ¿no? Que al fin ibas a decir algo. No, no, ¿qué te has Ah, ido? vale. No, ¿qué te has ido? Es que estoy un poco constipada. Vale. Pues eso que decía que la meditación, que no funcionaba, dejando un profundo vacío y desorientación profunda. También le decía que era un proceso doloroso que implicaba la caída de todos los apegos. Claro, San Juan de la Cruz en ese momento no podía decir la palabra ego, no existía, no existía, vamos, que no estaba catalogada como No tal, se hablaba existía de la los, imaginación. exacto, de los apegos y las formas de entender el mundo, incluyendo la fe, basada en esos apegos. Y que también era necesario, que esta oscuridad era paradójicamente la única luz y guía, ya que fuerza al alma a despojarse de todo lo superficial y a confiar en una fe sin ningún tipo de consuelo, decía la fe desnuda, ¿no? Para alcanzar la unión con Dios. Si te fijas, en realidad, 5 siglos después, el proceso es muy similar, porque tiene muchas cosas en común, como veremos con la depresión, pero en realidad es como una crisis de fe, ¿no? Lo que antes te hacía Mm. completamente feliz, te llenaba, de repente llega un momento en el que dices, es que esto ya no, y la gente ya no, y yo no, ya no. Es un poco así. El budismo también ha hablado de ello, lo llama el valle oscuro o purificación del ego. Y en mitología, ya estamos hablando de la mitología, era el descenso al inframundo.
Entonces, bueno, me gustaría hacer la pregunta, te pregunto, Emma, eh, ¿es la noche oscura una depresión o una crisis profunda psicológica que te hace encontrar la espiritualidad? Yo creo que es más lo segundo, ¿no? Es una crisis porque además las etapas que tienes son de crisis. Entonces, sí que es verdad que similar a la depresión, al menos yo como lo viví, que ni siquiera sabía que era la noche oscura del alma. De hecho, hasta hace poco hace unos 2 años quizás, que me contactó una chica y me dijo, estoy pasando por la noche oscura del alma. Y yo, que me gusta mirar todas estas cosas, ni siquiera sabía lo que era la noche oscura del alma. Y me dedicaba pues a todo este tipo de cosas. Entonces digo, ¿qué es eso, por favor? La noche oscura, está tan deprimida. Entonces me puse a investigar y me di cuenta de justamente, anda, pues yo he pasado por eso, ¿no? Y pasé desde que inicié en mi emprendimiento, que llevo toda la vida de diferentes formas, en todas esas etapas evolutivas y esas crisis que he ido pasando. Yo creo que no solo pasas por una crisis, por una etapa por una noche oscura del alma, sino que a medida que vas avanzando, y a mí no me gusta mucho decir esto del despertar y subes de nivel de Perdona, conciencia, me parece un poco pedante, perdona, pero perdona. Si utilizamos la noche oscura del alma, tenemos que utilizar tenemos que eso. utilizar Sí, despertar. pero entonces yo creo que vamos teniendo diferentes despertares, ¿no? Porque además es que ya la vida es un cambio y evolución constante. Y a veces es desevolución, pero al final avanzamos. O sea, em, entonces ahora me he perdido. Ay, perdón que te he cortado. Sí, sí, No me que escuchaba. lo viviste, tú lo viviste como una depresión y que no solo pasaste por una, sino por Sí, varias he pasado por noches. varias noches oscuras del alma, Mm, unas más cortas, otras más largas. Es como cuando estás deprimida, que ya cuando tú entiendes eh, que tienes, o sea, cuando te viene el bajón, por decirlo mal, pronto, dices, vale, hoy, que ya lo comienzas a identificar, entonces va como más rápido, ¿no? Entre comillas, si tú te has trabajado, o sea, si has ido a terapia, si has ido, si no, ni siquiera te das cuenta. Tiene que haber un trabajo previo, como decimos siempre, no solo de las terapias holísticas, sino también de psicológico y de médico. claro, O sea, todo es un conjunto. Em, entonces, cuando tú haces ese trabajo y vas a psicólogo y vas a no sé qué, entonces comienzas a darte cuenta de cosas y vas a las terapias holísticas porque a lo mejor el psicólogo te trabaja más la mente. En mi caso, mi psicóloga era un poquito, es un poquito, bueno, le gustan estas cosas, entonces fue muy guay, me ayudó muchísimo. Mm, pero sí, porque, mira, fíjate, lo voy a decir lo de siempre, pero no sé si lo he dicho. Claro, yo cuando fui a la psicóloga pasé por tenía muchas cosas acumuladas. Entonces fui porque me costaba expresarme y ser yo misma. Entonces lo pasé muy mal en la primera sesión porque fui yo misma en todos mis sentidos, le expliqué todas mis cosas y, y claro, y le dije, es que me pasa esto, que yo escucho voces. ¿Cómo que escucha voces? Pero no escucho voces de loca. O sea, pero sí pienso que estoy loca, ¿vale? Es como un pensamiento, yo lo interpreto como una traducción de mi energía, pero no acabo de entender. Estamos hablando bueno, hace muchos años. Entonces ella, pues le dice, hazme un test, porque yo necesito que me hagas un test como el Sheldon de Big Bang Theory, yo no estoy loca, a ver, no sabes si estoy loca de verdad o ¿qué no. nivel de locura tengo? ¿Nivel Entonces, uno, nivel 2, nivel 3? claro, entonces ella me hizo el test, estuvimos hablando y me dijo, no, la esquizofrenia es esto, ¿no? Tú no tienes eso. Me sale catalán, estas enfermedades de trastornos mentales, tú no los tienes. Entonces tú estate tranquila. Entonces mi psicóloga fue la que me ayudó con mis habilidades psíquicas a entender que yo no estaba mal. Y eso fue una de las, necesité esa ayuda externa para poder salir de esa etapa en la que yo no entendía qué pasaba. O sea que hay muchos medios para poder llegar a la espiritualidad, no solo meterte en un grupo y ponerte a hacer meditaciones, sino que hay muchas formas y una de ellas es la introspección.
Eso es lo que creo. Yo, terapia siempre, por favor. Terapia siempre, que sea noche oscura del alma, sea el atardecer, el amanecer, da igual, terapia siempre para mí, no sé, como me ha ayudado tanto y lo veo tan útil, no pienso que no deban ir de la mano, ¿no? Sea depresión em, o sea la noche oscura del alma, siempre te va a ayudar alguien externo a recolocar, ¿no? Es como si contratas un equipo de limpieza en una mudanza, que la mudanza la tienes que hacer tú, evidentemente, colocar cada cosa en sus casas, en sus cajas, pero yo siempre poniendo ejemplos, ¿no? Necesito las metáforas en mi vida. Y, en fin. Y, y bueno, y eso, y el equipo de limpieza pues viene a ayudarte a hacerlo todo, a transportar las cajas para que no te dé ahí un lumbagazo y te quedes. Pues lo mismo, es que es lo mismo. Hay una cosa que has dicho antes mientras estábamos preparando el podcast que me parece como punto clave, ¿no? Para diferenciar una cosa de la otra, aparte de la evolución del proceso, que para mí la noche oscura del alma sí que termina en una evolución para tu mejor versión, otra palabra que, otra frasecita hecha, pero y la Y depresión, vamos de topicazos. ¿cómo? Hoy vamos de Sí, topicazos. He tropical. despertado. Y la depresión, cuando sales de la depresión, es verdad que no estás igual que antes, pero no tiene por Ujú. qué ser un proceso evolutivo como tal. Eh, es como para mí la noche oscura del alma dentro tendría la depresión. No como si fueran dos cosas diferentes como tal, sino que la depresión estaría como dentro del proceso igual sería como un síntoma más de la noche oscura del alma. Y lo que iba a decir era que tú antes has dicho que la depresión básicamente lo que sientes es un gran estancamiento y en la noche oscura del alma es un vacío brutal. Lo que pasa es que la depresión Sí. también pasa. Creo que nos estamos metiendo en en arenas movedizas pero bueno, Claro, no, estamos diciendo nuestra versión y lo que hemos investigado. Si hay alguien que realmente dice, oye, pues estáis equivocados, pues que nos lo diga. Nosotros lo vemos de esta forma. Y es lo que hemos dicho, no tenemos la verdad absoluta, estamos explicando nuestra experiencia y lo que hemos mirado, lo que hemos investigado. Entonces, lo que hablaría sería que pero es que en la depresión también no hay una catarsis como tal, pero sí que también hay una evolución, ¿no? Lo único que pasa es que yo interpretaría como que la depresión lo tienes siempre ahí, ¿no? Si tú tienes esas tendencias a la depresión, ¿vale? Eh, o, ¿cómo lo podría explicar de otra forma? Espero que se entienda. Entonces, pero en la crisis no hay como ese, em, no es que tú lo tengas dentro, por ejemplo, ¿no? O sea, te explico. Ahora voy a explicar algo. Todos tenemos diferentes rasgos, ¿no? Entonces, hay como, digamos, lo que decimos siempre, ¿no? Entras dentro de lo que es normal. Digamos que esta parte de aquí sería normal, esto elevado es que te pasa algo, y esto para abajo, pues también, ¿no? Eso en todas las cosas de esta sociedad. Entonces, si tú tienes diferentes rasgos, como por ejemplo tendencias a la melancolía y a la depresión, en tu ADN, en tu lo que sea, indiferentemente si viene de tus ancestros, si viene de no sé qué, en tu genética, tienes esas tendencias, pues ahí es donde entran las depresiones, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia radica en tu biología y en que puedes tener una depresión aunque tú biológicamente no lo tengas también. La crisis, la noche oscura del alma no tiene que ver con algo biológico tuyo, sino es con algo más metafísico. Sería algo así, yo lo interpreto así, porque yo, por ejemplo, en el test que me hicieron, habían esas tendencias, ¿no? Porque en mi familia, bueno, pues hay esa biología. Entonces, bueno, pues tú ya lo identificas y ya te trabajas y ya ves, y no es que esté deprimida siempre ni nada, pero sí que es verdad que el hecho de saberlo te ayuda a saber cómo gestionarlo mejor, ¿no? para mí la noche. Y no es que yo sea una persona depresiva, eso lo quiero recalcar porque la gente no lo entiende, ¿no? Tienes tendencia a esto, a lo otro y está dentro de lo que son los rasgos normales. Para mí la noche oscura del alma es una búsqueda
del sentido de la vida, ¿sabes? Como San Juan de la Cruz, con la fe, y esa fe desnuda que buscaba, sin apegos, sin oraciones, simplemente por el hecho de creo en Dios, como si yo conociera a San Juan de la Cruz, ¿sabes? Pero bueno, por lo que he leído, de decir, bueno, creo en Dios de cualquier manera, independientemente de lo que esté pasando a mi alrededor, es un sentimiento profundo, una emoción profunda, y esa es la fe y ese es salir de esa noche oscura del alma. Llevado a mi experiencia es, yo recuerdo que desde bien pequeña me preguntaba qué pasaba cuando la gente se moría. Me acuerdo que no comprendía por qué personas de mi edad no se preguntaban eso también. Te estoy hablando de qué, 10, 11, 12 años, o menos quizá. De decir, de mirar al cielo y decir, yo creo que no estamos solos. Ese sentimiento de soledad que tú tienes porque en tus pensamientos no van acorde ni con tu edad, ni con lo que se espera que piensen de ti, ni estas preguntas que tú te haces de forma fisiológica, no filosófica, que van calando año tras año, etapa por etapa, y llega un momento que eso revienta, ¿no? El decir, empieza a cuestionarte todas las preguntas, de verdad, intenta buscarle respuestas a lo que a lo que te llevas planteando toda la vida. Y entonces es como, pues igual necesito estar con gente que hable de extraterrestres, ¿no? Por ejemplo. O necesito saber por qué cuando voy a un sitio siempre me encuentro mal, pero no físicamente, sino que siento tal. Y ahí empieza la búsqueda, ¿no? Que incluso no tienes ni por qué entrar en depresión, empiezas la búsqueda como, a ver, por ejemplo, en mi caso, ¿no? El Reiki, ¿cómo me puede ayudar? ¿Dónde puedo encontrar respuestas? Sería como una curiosidad infinita hacia encontrarte tú mejor, evidentemente porque has estado mal, muy mal. En mi caso, seguramente depresión también, pero sobre todo la ansiedad, ¿no? Que van cogiditas de la mano la una y la otra. Pero sí, sí, es encontrarle respuestas a, a cuestiones que te llevas planteando quizá toda la vida y que ni siquiera las tenías, como tú has comentado, ¿no? Que cuando fuiste a la psicóloga te diste cuenta de muchas cosas. A mí la terapia me ha ayudado muchísimo también. También tuve una psicóloga buenísima que fue la que me dijo, que creo que ya lo hemos contado, ¿no? ¿Tú no te has planteado que quizás pongas ciertas percepciones? Y yo, ¿qué dices? Pero tú no venías a trabajar meramente, no la La loca eres tú. Y eso, Sí. entonces, para mí la principal diferencia, aunque hay síntomas comunes como el vacío, la pérdida de interés, la sensación también de abandono, el que nadie te comprende, es que hay muchas cosas en común. Para mí, sobre todo, es el sentimiento este de soledad, de nadie sabe por lo que estoy pasando. Pero es verdad que aunque hay días en los que no te apetecía salir de la cama, enfrentarte al mundo, la vida se te hacía bola, también para mí la principal diferencia es el hecho de voy a buscar qué más hay. Y en esa búsqueda de qué más hay encuentras, voy a resumirlo diciendo terapias holísticas, ¿no? Y ahí para mí empieza el despertar, ese despertar. ¿Qué pasa? Que de alguna manera te encuentras en un punto en el que haces las paces con todas esas cuestiones que tenías y que te habías planteado. Y no solo eso, sino que te das cuenta que tienes ciertas habilidades psíquicas o no, pero también forma parte de tu autoconocimiento, empiezas a hacer, no sé, ahora mismo me acabo de acordar de nuestra compañera que hacerte terapia y empieza a canalizar desde ahí, es una forma de canalizar, de buscar tu fe que decía San Juan de la Cruz, sin hablar de Dios, ¿no? Pero esa fe, ¿no? En ti, en lo que tú sientes, en tu energía, en que somos algo más. Sí. Y llega el momento, pues eso, de la aceptación. Son como las etapas del duelo, en realidad, ¿no? Y una crisis no deja de ser, tiene un duelo la crisis. O sea, hay la crisis positiva y la crisis negativa. La crisis negativa puede ser cualquier cosa. En la noche oscura hablamos es una crisis espiritual.
y lo que te ayuda es encontrar esa coherencia que tú vas haciendo en el día a día y que ¿cómo se llama? No te dedicas ese tiempo a ti misma a escucharte realmente y vas haciendo, pues vas a trabajo, de trabajo a casa, haces esto, lo otro, aquello, y en un momento te sientes súper triste y dices, pero es que me falta algo, ¿no? Entonces, quizás en mi experiencia, quiero decirlo de esta forma, y en la tuya, lo que hemos hablado, eh, las terapias alternativas y holísticas te dan una respuesta que no te da, digamos, la sociedad materialista, ¿no? Que no estoy diciendo que sea mala, ¿eh? El materialismo, ¿Qué va? A mí me sino que es gustan los dineros. necesario. O sea, es que, claro, son necesarios. O sea, tiene que haber un equilibrio entre estas dos cosas. Ni demasiada espiritualidad porque volamos y luego fui a un sitio, mira, fui a un sitio a una lectura de tarot, un curso de tarot evolutivo hace muchos años, eh, que en un momento yo decía, ¿qué está pasando aquí, por favor? ¿Soy yo la loca? Y yo pensaba o estos están peor, ¿no? Porque somos humanos y juzgamos, ¿vale? Entonces, en un momento comienzan a poner imágenes de sirenas. Yo creo en los elementales, yo creo de una forma distinta y no significa que yo tenga la verdad. A lo mejor eso no existe y yo me lo creo. Lo has contado antes, Sino lo que de las sirenas, lo has contado antes. sí, sí, ¿no? Y comienzan con las sirenas, con no sé qué. Yo he visto duendes y digo, madre mía, pero ¿qué ha pasado aquí? O sea, me he ido de un punto en el que nadie cree en nada y al otro lado del espejo, ¿no? Claro. Entonces también te sirve para identificar esas partes y decir, vale, yo necesito esto, ¿no? Y este tipo de personas son las que resonan más conmigo y las que me siento más a gusto en esa búsqueda de la crisis. Es que Claro. yo creo que hay algo también en común, por supuesto, que puede ser algo de gota a gota hasta que se desborda el vaso, Mm, o en sí, realidad un así hecho lo puedo. puntual traumático que hace que tu conexión neuronal, no sé explicarlo fisiológicamente ni Mm, biológicamente, pero hace que que entres en... que hagas el clic. Claro, exacto. O bien la muerte de alguien, que no tiene por qué ser eso, o las veces que yo me lo he planteado, que estaba en un trabajo, que estaba bien, que todo, y de repente es como, ¿qué hago aquí? Igual la noche oscura del alma simplemente la pasamos las personas que, Que pe- somos que curiosas. pensamos demasiado y simplemente deberíamos dejar de pensar y ya está. Tú tira millas. Sí, eso me dice mi marido, dice, ¿para qué piensas tanto? Yo qué sé, es que me sale, que necesito respuesta, es que el que sabe mucho, ojos que no ve, corazón que no siente, pues yo quiero sentir, Sí, yo necesito sentir y ya luego lo paso. Aquí lo que pone es que la noche oscura del alma no ocurre de forma repentina ni uniforme, pero sí que yo creo que hay un activador. Ahora, hablando de esto, en mi caso fue cuando trabajé en la tienda esotérica. Me di cuenta, yo tenía una idea y unas expectativas de lo que era el tarot y todo eso, y cuando me metí ahí con toda esa gente, me di cuenta de que había mucha mentira detrás. Y para mí eso fue tan doloroso, pero tanto, que me hizo dejarlo y he pasado por varias fases, lo que te he dicho. Entonces fue como decir, esto es real, esto no es real, esto, lo que has dicho tú, ¿no? Que ha dicho este señor, que no me acuerdo, San Juan, ¿no? eh, en el que tú, lo que antes te servía, que era el tarot, meditar y todas estas cosas que no son lo mismo, pero sí van interrelacionadas, ya no me funciona, ya no me sirve. Todo eso que hacía no me llena, no me completa, necesito más. Y ahí comenzas a estudiar, en mi caso, la gente que venía a hacer tarot, mm, me di cuenta de que no me sentía a gusto viendo futuro y viendo esas cosas, que necesitaba más, que realmente para mí no estaba como ayudando, les estaba como generando esa dependencia, ¿no? Y digo, es que esto no lo quiero yo tampoco. Y me di cuenta, y te vas dando cuenta de cosas y vas siendo más coherente con quién eres tú, con quién es tu alma. O sea, vas entrando en una conexión con tu alma y vas como sacando toda esa oscuridad, todas esas creencias, lo que decimos, ¿no? De la muerte del ego que tampoco es una muerte, porque no se muere, porque está dentro nuestro siempre. Que ya lo hablamos en otro capítulo, resucita de otra manera. pero lo vas como ordenando, ¿no? Eh, y entonces en mi caso fue
eso, sí que he tenido varias, ¿no? Pero siempre relacionadas con mis terapias. Es que no me llena el tarot, digo, pero me ha salvado la vida muchas veces. Me encanta, me llama. A mí me encanta todo lo que es el arte, los dibujos. Eh, Me ayudan mucho a conectar. Pero claro, pasas por diferentes fases y comienzas a estudiar más cosas y dices, ahora entiendo esto, ahora entiendo lo otro, ahora esta persona que viene, no sé, yo lo interpreto bueno, eso es lo que me pasó a mí con esta crisis. Lo otro ya fue una depresión muy, muy grande que yo tuve porque tuve un aborto, que también me ayudó a entender cosas porque yo le hablaba muy negativamente a todo el mundo, o sea, tenía una nube negra horrible, hasta un día hablando con un amigo en el que me di cuenta que se alejaban. Digo, ¿por qué se aleja todo el mundo, no? ¿Por qué nadie? Y, y dije, es que luego escuché mi audio y dije, sí que me alejaría hasta yo. Haces el clic y dices, entonces esa depresión también me ayudó a salir y a entrar dentro. Entonces por eso sí que creo que se rozan muchas veces, ¿no? Yo creo que son muy similares y por buscarle Sí, una diferencia eh, sería la crisis de fe, ¿no? De sí. fe en que hay algo más. Eh, Después hay una luz y una liberación sí, y pero te encuentras. las dos cosas son muy transformadoras. No sales igual que, digo, no entras igual que sales. Y como cualquier crisis, ¿no? Es una oportunidad de mejora si trabajas en ello, si buscas ayuda, si no te quedas sumido ahí en la miseria. Que A muchas veces es veces, complicado. sí, que muchas veces es que es lo único que tienes ganas de quedarte ahí en el pozo profundo porque no tienes fuerza ni de mirar para arriba para ver que hay luz. Pero en cualquier caso son oportunidades de mejora y si hay algo que nos enseña la noche oscura del alma es que, eh, bueno, te quitas tu capa de Superman o tu capa de Superwoman o lo que sea que hayas estado envuelto durante el tiempo que hayas estado para salir en Sí. la persona que realmente eres, ¿no? No la que creías ser, sino la que eres. Lo que pasa que en el momento en el que te das cuenta de que no eres quien creías ser, ahí empieza en realidad otra crisis gorda de averiguar, eh, Claro. averiguar quién eres y empiezas con constelaciones familiares. Con, yo qué sé, con los registros acásicos, con mediunidad que da muchísima información del transgeneracional, por lo menos en mi caso. Em, pero por otro lado, tienes que ser consciente de lo que hablamos siempre, que sí, que tú tienes mucha información. Tú tienes toda la información del mundo, pero eso es información que se te da. Es como si lees libros de autoayuda, pero no haces absolutamente nada de lo que dice el libro. Pues esto es igual. Tienes que tomar conciencia, hacerte responsable y comprender que, que todo es para que tengas los pies en la tierra de la mejor manera posible. Y si no crees en la espiritualidad, cree en el suelo. Si no meditas, si no haces oraciones, si no No, haces nada que te llame espiritualmente, da igual. Camina, vete a dar un paseo por la naturaleza, cómete, yo qué sé, un trozo de chocolate que también trae tierra. que también. Sí. Eh, Céntrate en ti, en tus rutinas, en que estás en el mundo, em, Sí. pero encuentra tu forma de estar en paz, en realidad, de estar lo más en paz posible, porque en paz, yo que sé, a no ser que seas un iluminado, un budista y te dediques a la contemplación, en paz no llegas a estar en equilibrio. Bueno, es complicado. Igual lo sabrá, yo no sé. No sé, eso digo, claro, están en la iluminación porque están todo el día encerrados en una cueva meditando, bueno, en una cueva no, y también tienen problemas porque también han pasado cosas y han pasado guerras en y les pasan cosas en su entorno, ¿no? Pero es diferente cuando tú estás en la vida, en el día a día, con todas estas cosas, ¿no? Lo que sí quería decir es que me he acordado de que en la depresión, me acuerdo que me explicaron, si tú no tienes ganas de levantarte de la cama, hay como 4 alertas, me acuerdo de 3. Una era que no tenías ganas de levantarte de la cama, la otra es que no tenías ganas de comer nada, no tienes absolutamente nada de hambre,
y la otra es que no tienes ganas ni de ducharte, o sea, hay una gran apatía. Entonces, esa sería, yo entiendo, la diferencia entre la crisis espiritual, lo que es la llamada, lo que estamos Mucho hablando por por- rato, la noche oscura del alma, y una depresión, ¿no? Yo me acuerdo que me dijo eso, dice, a la que tú digas, no me quiero duchar, no me quiero levantar de la cama, no tengo fuerzas para nada, hay como la diferencia es esa también. Y la otra no me acuerdo, había otra, me acuerdo que eran 4 que me dijo, dice, la depresión es esto, hay estos alertadores, ¿no? Y, y ya está. Ahora no sé, ya qué más contar. No, bueno, luego cómo sales de ahí, ¿no? No Ah, que tengas claro. las respuestas de cómo sales de ahí, no quiero decir a ver, por un lado, como tips de cómo salir de la noche oscura del alma. Yo no los tengo. ¿Y tú? Eso por un lado. No, pero sí que es cierto que hay lo que son los activadores de cambio, ¿no? Que en cada terapia, en cada de estos son distintos, ¿no? En cada fase de lo que sea que estemos pasando, no solo en la noche oscura. ¿Qué es lo que te ayuda a tener esas respuestas? Lo que hemos dicho, ¿no? Es como una búsqueda de entender más allá que acabe de ayudarte a tener esta coherencia contigo mismo. Pues, por ejemplo, los registros acásicos, lo que hemos dicho antes, escucharte a ti mismo, ¿no? Para encontrar esa coherencia, eso que te ayuda a estar tranquilo, ¿no? Contigo mismo, en paz. El tarot también. El tarot no solo vemos el futuro, sino que puedes preguntar absolutamente lo que te salga de las narices, por no decir otra Todo cosa. eso, Eh, Cualquier tipo de herramienta de autoayuda. Por ejemplo, un Reiki, hay gente que canaliza. El Reiki también, ¿no? Te ayuda a equilibrar y luego tú vas poniendo todo en orden. ¿Qué más? Cualquier tipo de terapia, también ir al bueno, psicólogo. eso es lo primero. Ujú. Claro, cualquier tipo de terapia que te dé esas respuestas y te ayude o sea, no solo que me des las respuestas que yo necesito y automáticamente se pone todo en su lugar y ya está, sino eres tú el que tienes que hacer el trabajo. Eso siempre, cualquier tipo de terapia, incluidas las holísticas, las energéticas, las todo. Tú tienes que hacer el trabajo y hacerte responsable de ti mismo. No vale decir, es que he hecho una constelación y mis ancestros tenían la culpa de todo y por eso no tengo el dinero, por eso no tengo no sé qué, porque mis ancestros, mira, pasaron pobreza, venimos de una guerra, analfabetismo, pobreza, hambre. Vamos, tenemos ahí una historia en la epigenética. Sí. Entonces, claro, no es echarle la culpa y ya está, sino que tenemos que tener una responsabilidad con nosotros mismos. Y ese es salir de la crisis, hacernos responsables de nosotros. A ver, todo eso son herramientas y estoy totalmente de acuerdo contigo, por supuesto. Pero yo creo que el primer clic que te hace la cabeza es rendirte y aceptar. Rendirte, Bueno, claro, rendirte no de tiro la claro, toalla y ya no quiero seguir más no en con la vida. frustración. Exacto, que yo creo que también es una diferencia entre la depresión y la noche oscura del alma, aunque, bueno, también podrían ir dadas de la mano las que no tienes ganas de vivir. Eso es así. Y piensas en, "No, ojalá Claro. estuviera muerto". Pero claro, Bueno, eso la gente tiene que entender que se muere tu cuerpo, que tú después sigues. yo tampoco lo diga, a ver si no, yo en mi caso, cuando he estado deprimida, no he tenido esa sensación de ojalá estuviera muerta, ¿no? Pero sí que es verdad que también hay mucha gente que sí conozco que sí que es como se acabe esta situación, acabo con mi vida. Claro, Y es muy triste también porque aunque tú acabes con tu vida, igualmente en el otro plano, sí que es cierto que sigues igual. Entonces, yo creo que eso también me bueno, gustaría decirlo. todo genera, El acertar. todo genera karma. Hay teorías en las que dicen que Claro. si tú cortas tu vida si tú tenías que vivir, imagínate, yo esto no lo sé, ¿no? Pero es algo que escuché en la ponencia en la que estuve. Mm. Si tú tenías que vivir 28 años y te suicidas con 20, esos otros 8 años los tienes que retomar en una nueva vida y a lo mejor en la siguiente vida eres un niño y a los 8 años se muere. Eso Ah, sí, eso es algo que han vivido, yo no te puedo decir, es algo que he sí, cada vez escuchado, información. sí, un Gracias. grupo espírita que hay aquí en Málaga. Em, Ujú. y bueno, eso es lo que defienden.
el tema del suicidio no es la solución. Tampoco hay que Ujú. verlo como un castigo, que Dios te va a castigar, qué tal. Eso ya sabemos cómo es, No, porque es un nivel de conciencia que según tú pases al otro lado, así lo vas a vivir. Si tú sientes tan grande tu culpa por haberle hecho daño a tu familia, porque tal, porque no sé cuánto, evidentemente te va a costar mucho más cambiar esa frecuencia y esa vibración para hacer tú eliges quedarte, ¿no? De forma más densa. Pero bueno, no me voy a meter ya ahí, que estamos hablando de la noche oscura del alma. Total, yo quería sí, pero decir, lo único- espérate, que antes de nada, ya que hemos hablado y hemos tocado ese tema tan sensible, hay teléfonos el teléfono de la esperanza, una de mis familiares trabaja en ello y que si alguien ha pensado en alguna vez simplemente que tenga ese pensamiento, que llame, que hay gente que entiende de este tema y que te puede ayudar y te puede sentir escuchado. sí, sí. Y que hay mucha gente que también ha pasado por eso, así que hablarlo y expresar. Eso sí quiero decirlo. Y por supuesto ayuda psicológica y psiquiátrica, porque, Claro, porque claro. hay química que ayuda al cerebro, eso es así. Es que no hay que olvidar, Sí. somos 7 cuerpos. Está el que Algunos vemos, el dicen que dos. físico, bueno, pues hay más cuerpos que Sí. y tenemos que trabajar todo, ¿no? Es como trabajar mente, cuerpo y alma, que ya se decía en la antigua Grecia, es lo mismo. Y estaría muy guay trabajar los tres a la vez, pero es una pasta, una cantidad de energía y un tiempo. Yo lo hice cuando tuve no sé cuál de los abortos. Dije yo, por mis narices, que salgo de aquí, fue como, porque yo ya tengo esa tendencia, tú lo sabes. Y dije, bueno, me tuve que ir a casa de mis padres, perdí mi casa, perdí todo. Y, y dije, yo me curo, me fui a psicólogo, me fui a una médica del alma, que creo que ya lo he contado alguna vez, y comencé a hacer ejercicio. Y yo dije, yo lo hago todo así. Y realmente en un año así estaba mucho mejor. Es que es curioso Y dije, yo todo, con pastón, ¿eh? Con pastón, yo todo lo que ganaba era para eso, pero digo, es una inversión para mí. Sí, pero lo que pasa es que no siempre se tiene la posibilidad de hacer esa inversión. Lo que pasa es que Yo siempre no hay, lo tenía. hay formas de, hay formas de buscar las herramientas. Hay formas de buscar las Sí. herramientas. Y el que quiere mejorar tiene opciones para hacerlo. Va. Y es el primer punto, lo que decía, ¿no? Era la aceptación de, mira, estoy, con perdón de la palabra, estoy en la mierda. eh, y ya está. Y yo creo que hasta el que no cree en Dios en esos momentos reza de, por favor, Dios mío, échame una mano, porque no puedo sola, no puedo. Y ya está, y no pasa nada, aceptar, rendirte en el sentido ese de confiar en el proceso, que hasta las narices estoy yo de confiar en el proceso, también te digo, ¿eh? Porque sí, es verdad que todo sale bien y todo es para un bien mayor y todo es perfecto como se dice en Reiki, todo perfecto, todo correcto, pero lo tienes que pasar, a veces es muy duro y confiar en el proceso, eso es para gente positiva y yo no lo soy. Pero es que, mira, para confiar en el proceso lo que tienes que hacer es, como has dicho tú, aceptarlo. Pero es que, y como has dicho, es que estoy repitiendo lo mismo, vivir con esa ansiedad, con ese malestar, ¿vale? Con ese malestar, con las diferentes emociones negativas o discordantes, porque son necesarias las emociones negativas, es necesario pasar por ese proceso doloroso, porque sin dolor muchas veces, como hemos dicho, sin dolor no... No hay mm, aprendizaje. sin dolor no apreciarías las cosas buenas, ¿no? Y no es que tengamos que estar sufriendo porque sí, o sea, pero sí que es verdad que necesitamos ese equilibrio. Y cuando estoy mal y niego, por ejemplo, hace poco había una amiga que lo estaba pasando mal y yo en algún momento también lo he pasado mal y me decían esto de, es que estás vibrando en carencia, es que piensa en positivo. Hay una película que se llama Happy, que es muy buena, que es una mujer que está todo el día en negacionismo positivo y todo lo niega, todo lo entierra y está siempre feliz y contenta, pero tiene una depresión de caballo y en un momento acepta todo eso. Y es muy buena, creo que se llama Happy. Em, y, y cuando estás en este mundo espiritual, que ya lo hemos hablado varias veces, tú explicas que estás mal y la gente es que
yo creo que no pueden sostener esa negatividad, que son ellos mismos, ¿no? No puedo sostener que tú estés tan mal, porque claro, tú estás pensando en negativo y atraes toda esa, y lo digo, toda esa mierda a tu alrededor. Entonces eres un imán, pues que es necesario eso también, es necesario sentir lo que tú sientes. Y siempre lo digo, pero es que es verdad, y hace poco una amiga me vino y le dijeron, es que yo he estudiado PNL, he leído este libro y lo que tienes que hacer es cambiar el chip porque si no atraes eso. Le digo, tú tienes que sentir lo que sientes. Dije, está bien, tú haz caso a quien tú quieras, pero siente lo que sientes porque si tú no tienes un vaso lleno de caca, ¿vale? Y esto también sale en TikTok, está lleno de rollo. Y tú lo que haces es, dejas el vaso ahí y ahora no se ve. Entonces, si tú no lo vas llenando y no dejas que rebose el vaso y lo dejas ahí estancado, se va a llenar de moscas, se va a llenar de todo. Y dentro tuya va a estar ahí y tú vas a estar. Entonces, si tú lo vas llenando y vas aceptando que tienes ese vaso sucio, pues lo vas llenando de agua, rebosa toda esa mierda y entonces es cuando el vaso, o sea, el agua está clara. No sé si me explico bien. Sí, te has explicado bien. Pero, claro, si tú no le prestas atención a eso, no lo escuchas, no lo ves, entonces al final acabas con un dolor de estómago, acabas con una úlcera, acabas hasta con hemorroides, acabas que te duele la cabeza, Bueno, y acabas con hasta... cosas peores, con Claro, cosas peores. Yo siempre pienso en la gente que vive es ciento y necesario. pico años. A mí que me digan, no, nunca ha pisado un hospital, que no sé qué, eso es su genética, que sí, que puede ser, pero yo estoy convencida al 100% que hacen una gestión emocional incluso sin saberlo, porque ya hablando de personas de ciento y pico años, no se les educaba en emociones, pero hacen una gestión emocional impresionante. Son personas Ujú. positivas, vitales, dinámicas, que no. Una cosa es estar mal, Emma, y permitirte estar mal, y otra cosa es Sí, regodearte en ello y vivir en la queja claro, y a eso es juntarte a lo con que me gente refiero. que vive en la queja como tú porque te sientes cómodo. ¿Sabes? Bueno, y es que además es Es adictiva sí, la queja. claro. Sí. Y yo lo reconozco, yo antes era un poco así, ¿eh? Sobre todo en el tema laboral, de quejarte con uno y trabajo, no sé qué, no sé cuándo, no sé qué. Pero ahí también está la noche oscura del alma que dices tú, Mm, no, si no me viene ya lo me cansé. cambio. ¿O por qué estoy viviendo yo en todo esto? La noche oscura del alma es una crisis, llámalo, noche oscura del alma, que se lo han copiado a San Juan de la Cruz, estamos hablando del siglo XVI. Ya te podrían decir situación de mierda en la vida que te cambia totalmente y te da la vuelta como un calcetín. ¿Por qué no le llaman eso en vez de la noche oscura del alma? Porque es muy poético y es muy Hay que bonito. matarlo. Es verdad que es más bonito, pero es que, y es verdad que tiene que ver con una crisis de fe y todo eso, pero en realidad es un hecho o varios hechos que te bajan al pozo de tal manera que dices, o me quedo aquí y me ahogo, o pido que me tiren una escalera, que me ayuden, o es que no, eso, o me quedo aquí en el pozo y ya está, y a morir por Dios, que diría mi madre esa expresión. Y tienes esas opciones, te quedas o sales. Y si sales, va a ser jodido, ¿eh? Va a ser jodido. El Es proceso hasta que salgas. Pero es verdad que una vez que estás fuera, que lo estoy visualizando, ya sabes, estás fuera, vuelves a respirar. Ay, qué bien huele fuera del pozo. Qué a gustico se está. Ay, el sí. sol dándome en la carita, qué chulo. Que luego te vuelve a pasar y te caes en otro pozo, pero vas a tener la experiencia del pozo anterior. Vas a saber lo que se siente cuando se sale del pozo. Vas a saber qué gente estaba ahí tirando de ti para que salieras. Eh, y aunque suene, no lo quiero romantizar en absoluto, pero sí tiene su punto bonito. Eh, Es un detox. sí, 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 sí. Es un detox. Y luego es como si te hubieras liberado de algo y te entiendes mejor a ti mismo. Al final es como conocerse a sí mismo, ¿no? Y, y es eso, es la coherencia contigo y vas encontrando esas respuestas. Pero sí que es una caca como un piano, vamos, no es algo bonito. no, no lo Pero es. es que, Mira, mi primera claro, profe de mediunidad, Raquel Saez,
nos hablaba de Mm, la crisis de los 40. Eh, sí, mm, de todos es conocido la crisis de los 40, ¿no? Que llega un momento en el que empiezas a darle la vuelta al jamón y dices tú, jolín, para el jamón que me queda, que ya me estoy llegando yo ahí al hueso, que nadie piensa en la muerte desde chiquititos, es lo que pero decimos. como que verás a lo que voy. Explicaba esto a nivel físico y Sí. evolutivo, a nivel de cuerpo físico, pero también es una crisis del alma. El alma te llama a la Ujú. puerta, hola, estoy aquí. Mira, perdona, que tú, en tu plan de alma, tú querías ser bailarina y es que no has pisado ni una sala de baile en toda tu vida. Así que, guapa, te voy a Sí. echar del trabajo para que tengas tiempo de buscar salitas de, de baile y te voy a mandar, pues no sé, a ver, ¿qué puedo mandarte? Pues que rompas con tu pareja, te veas sola, quieras mover tu cuerpo, te voy a poner gorda como una vaca para que necesites hacer ejercicio y volver a respirar. Ay, ay, no, mejor, te voy a mandar un infarto. Y de alguna manera es eso, ¿no? Es la propia evolución del alma, que no se nos olvide que es lo bueno de estar en el mundo espiritual, que tienes como una percepción y de vista de águila, ¿no? De poder verlo no siempre, porque a veces estás en la mierda por muy A espiritual que veces seas, pero te lía más tanta información, ¿eh? ¿qué? Y a veces, que a veces te lía más tanta información si te lo tomas a pie de la letra. Claro, no, no, es lo que decía, tener un poco la visión desde otra perspectiva, ¿no? Y decir, vale, estamos aquí para que mi alma evolucione. Y, y esto es por un bien mayor y tengo que confiar en el proceso. A mí me da mucha paz, eh, aparte de mi parte incrédula, que está ahí mucho, mucho, pero mi parte mística a mí me da mucha paz. Saber que mi personaje está pasando por esto, pero que cuando trascienda, voy a comprenderlo todo y en mi próxima vida Sí. voy a ser una medusa y no voy a querer. Voy a estar ahí. Uy, uy. Exacto, completamente relajada. Yo me voy a pedir eso. Que alguien se me acerca. ¿No? Mira, bicho. Y todo esto, pues que lo estoy pasando mal este momento, pues bueno, pues porque el día de mañana seré una medusa feliz. Y bueno, un poco por quitarle hierro al asunto, ¿no? Pero sí que me da mucha paz en ese sentido de pensar que todo esto tiene un para qué y un porqué. Porque yo no comprendía nada. Esa fue mi crisis. Esa fue realmente mi crisis. ¿Para qué estamos pasando por todo esto? ¿Y por qué tengo que pasar por todo esto? ¿Qué sentido tiene la vida? Em, ¿Por qué tanto sufrimiento para después morirse uno? Que hay un meme que dice eso. Es verdad. Y para mí un poco fue ese, el punto de ¿para qué? Yo creo que es eso, ¿no? Que ahí es todas esas respuestas más filosóficas, más de nuestra alma, más trascendentales, son las que nos llevan a esa crisis, ¿no? De no entiendo qué está pasando, pero te digo una cosa, hay una película que es un libro, lo que son varios libros, se llama El guía del autostopista galáctico, que dices, ¿de dónde sale esto? Vale. Pues hay la búsqueda que tienen unos seres de saber, hacen una máquina fantástica con una IA, ¿vale? Que te da unas respuestas trascendentales. O sea, te da como o sea, generan esa máquina para entender el sentido de la vida, ¿vale? ¿Mm? Y yo creo que la crisis espiritual, o sea, la noche oscura del alma sería como eso, ¿no? Ir buscando las diferentes partes. Entonces está muy chulo porque si quieres te doy la respuesta del sentido de la vida que da el libro y que a mí me encanta ¿Cuál es? Perdón. porque es 42. 42 respuestas. No, no, Ah, la 42. respuesta es 42 al sentido de la ¿Cuál es vida. el sentido de la vida? Sí, sí. Mm. El 40, me lo he pensado mucho y es 42. Y te quedas como, claro, tú estás, yo al menos que soy así, ¿no? También digo, a ver qué dirá, ¿no? Si es interesante, si tal. Y te quedas 42, ¿en serio? Y se tiran, son gente que está ahí años y años y milenios ahí yendo a la máquina. Me lo tengo que pensar un poquito más, me lo tengo que pensar. Y así está. Bueno,
Y de golpe dice, me lo he pensado y es 42, así que ya sabéis, gente, El sentido de la vida es el 42. sentido de la vida ya no hace falta crisis espiritual ni nada, porque el sentido de la vida es 42. Bueno, otro sin sentido. No me gustaría terminar, que ya llevamos 50 minutos, pero sin Sí, hablar, que me he acordado ahora del libro Come, reza y ama, ¿no? Que en realidad es sí. atravesar una noche oscura del alma. Y el otro Ujú. día, bueno, el otro día abarca desde que nací hasta el momento actual. El otro día Yo también. escuché el por qué Come, reza y ama, ¿no? Si alguien no ha leído el libro, trata sobre bueno, una mujer que lo tiene todo, aparentemente, a nivel material, pero se siente fatal, siente un gran vacío, se arrodilla una noche en el cuarto de baño llorando como una magdalena, pidiéndole ayuda a Dios para salir de ahí. Y entonces, pues, tiene que vender, empieza todo, ¿no? Se divorcia, empieza a buscar sentido en religiones, bueno, luego no lo voy a contar mucho, ¿no? Pero viaja por el mundo buscando respuestas y entonces el título es Come. ¿Por qué? Porque primero tenemos que trabajar la parte física. Siéntete tú bien, a terapia, tu cuerpo, vuelve a tierra, ¿no? Lo que decíamos, el encuentra tu centro a nivel físico. Reza, porque, porque encontrar que tienes apoyo externo a nivel espiritual da mucha paz y descubrir que no estás solo. Y ama, porque en realidad el amor es la energía que mueve al mundo y ese amar, como lo explicaban, pero ese amar realmente era encontrarte con tu verdadera esencia y con tu alma, ¿no? Con lo que vienes a hacer aquí. Y para mí ese sería el sentido y el resumen a la noche oscura del alma. Si no podéis, bueno, si no os gusta leer, tenéis la película. También, También. con Julia Roberts. Dicen, lees para los pobres que no tienen dinero para ir al cine. Lo vi en una peli. Y Pero sí, no, la película con Julia Roberts, sí. Yo no he leído el libro, pero sí he visto la película. el libro es mejor que la peli, como siempre. Y sí, a veces no. Bueno, todavía no me he Encontré una encontrado. que no. Todavía no me he encontrado el caso de que la peli sea mejor que el libro. Hay una que no, pero no me acuerdo cuál era. Ah, mira, qué bien. 42. Porque ahora estoy conectada en eso. Sí, en el próximo podcast lo digo, sí, sí me acuerdo. Y, Bueno, y pues ya está. ya hemos hablado de todo. Bueno, me gustaría decir una No sé cosa si que me ha dicho, que preparando el podcast para terminar, que me ha hecho mucha gracia, que es por unirlo todo, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Y es que sí. la noche oscura del alma para San Juan de la Cruz era una purificación del alma, ¿no? Ujú. Eh, Detox. un detox. Para un terapeuta o psicólogo es una oportunidad de crecimiento Ajá. y para el ego es un mensaje al WhatsApp de 15 minutos en bucle diciendo ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Y ya está, que me ha hecho mucha gracia por ponerle humor, como siempre, que hay que Sí. desdramatizar en realidad y recordar que Matar y que no pasa nada. fiar en el... Bueno, sí que pasa, pero, pero que no estáis, no estamos No, solos y que, mira, también el podcast sirve para que, bueno, sintáis eso, que no estáis solos ni solas y que todos hemos pasado por un montón de cosas y que no pasa nada, que estamos aquí. y que la iluminación es para que la iluminación es para unos pocos y que mientras tanto hay que seguir aquí pasando Y que por estas cosas. ¿Qué? la iluminación, no hay, yo no creo que exista una iluminación. Yo creo que la iluminación es vivir la vida, ¿no? Es darte cuenta de todas esas emociones y vivirlas tal cual, ¿no? Es como entender que tenemos que vivir la vida y ya está. Para eso estamos aquí. No, la iluminación, ahí yo me imagino como una lámpara. ¿Sabes? Bueno, yo creo que hay gente muy preparada. Y ahí así quietos, sin hacer nada. Sí que es verdad que, bueno, pero yo no lo, yo creo que la verdadera iluminación es vivir la vida con aceptación y aceptar todas esas fases, ¿no? No desde el happy flower ni desde
sino es vivir. Esa es ya está, aceptando lo que hay. Que si es mala suerte, es buena suerte, es suerte. Depende de cómo tú lo interpretes. Sí, por supuesto, todo es interpretación, pero yo sí que hay gente, yo sí que creo que hay personas que han trabajado tanto eh, de forma interna. Para mí una persona iluminada es una persona que vive en paz. El 99,9% del tiempo. Hay un monje budista que es francés, eh, era científico, ahora no recuerdo cuál, y no me acuerdo de su nombre, que de hecho se han hecho estudios neurológicos de cómo funciona su cerebro para poder vivir en paz. Y este hombre, es que me estoy leyendo el libro, pero como siempre no me acuerdo de los nombres, eh, este hombre bueno, ya tenía una familia budista y tal, pero ya con 17 años se fue a un monasterio budista y ahí empezó su camino, pero luego volvió, estudió en la universidad, trabajaba y ahí me he quedado ya en sus 20 y pico que volví al centro budista, estuvo formado y realmente para mí la iluminación es vivir en paz le llaman el hombre más feliz del mundo. Para mí eso es la iluminación y yo creo que sí ha habido gente iluminada como fue Jesucristo, como fue Buda, como fue Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús no, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Jesús igual también, pero lo desconozco. Ya ahí hay cosas que se dicen que no. Pero, Teresa de Calcuta. Pero, no voy a entrar. No voy a decir más. Pero sí, claro, pero evidentemente es que ellos están viviendo, ¿no? O sea, eso es a lo que me refiero, que sí que es verdad que hay una búsqueda y todo eso, pero no es, pero están viviendo y aceptando todas esas fases, ¿no? Por ejemplo, en el momento de Jesús, él sabe que se va a morir, hay una aceptación, a eso me refiero yo. No es la búsqueda de la iluminación con No. desesperación y ansiedad, sino es la aceptación de todas esas situaciones que ellos están viviendo. Sí que es verdad que hay una búsqueda, pero no con ansiedad, ¿sí? Sino que hay una aceptación de toda su vida y todas las fases y todo lo que les está pasando, ¿no? Sí, Y a eso me refiero yo con la iluminación, sí. que es vivir la vida tal cual te está pasando, ¿no? Con todas esas fases, sean fases de mierda como fases bonitas. Totalmente de acuerdo, ahora sí, Sí, ahora sí. Pues nada, sí. recordar que Yo de la también pienso lo mismo. noche oscura se sale y luego llega el despertar, que ese es otro majao. El que te Y ves- luego vuelves a entrar, y Sí, luego vuelves a salir, y luego vuelves sí, a... y sales ahí al despertar y te ves más solo que la una, diciendo, pero si yo antes era feliz yendo a los bares a tomarme tapitas y ahora a mí me molesta el ruido y, y el alcohol me sienta fatal. Pero bueno, todos son procesos. Mucho ánimo a los que estéis pasando ahora mismo por ese proceso. De verdad que hay que confiar en el puñetero proceso. Voy a decir Y esto. sí, es que me parece una frase tan sabia y tan ridícula a la vez. Pero es cierto, es así. Así que nada, que muchas gracias por escucharnos una vez más. Por favor, dejar comentarios. Seguirnos y nada, sabéis que las dos pues nos dedicamos a las terapias, que nunca lo promocionamos, digo, vamos a promocionarnos. Carol hace unas sesiones de mediunidad fantásticas, unos registros acásicos, iba a decir de puta madre, pero sí. Y nada, pues yo me dedico también a tarot y a limpiezas energéticas y hago coaching. Mm. También hago Y Reiki, ya está, pues seguirnos también a también nosotras hago Reiki y y flores de Bach. también hacer... El Reiki mola ¡Ay, se mucho, me porque el Reiki, en realidad el Reiki lo que hace es trabajar sobre tu vibración y tu frecuencia energética, que suena todo como muy místico, pero en realidad es mucho más científico y sencillo. físico y sencillo de lo que, como todo, ¿no? Lo que pasa es que nos educan en otra forma. Si es invisible, no existe, pero que No se sí, ve. sí que existe. Y hay una cosa que me ha pasado con el Reiki desde que he trabajado mis habilidades psíquicas, es que percibo mucho más. A través del Sí, Reiki. a través del Reiki y la persona también lo siente más. Y todo suma, ¿ves? Si no hubiera pasado por la noche oscura del alma, pues no me hubiera yo ni Reiki ni leches.
En fin, y ya está, que muchos ánimos a todos. Y como dice Emma, ella hace un tarot evolutivo súper chulo, ayuda un montón, porque no es un tarot predictivo que te vaya a decir el futuro, sino que te hace, en realidad Emma es muy terapéutica ella en sí, y Sí. eh, te hace, te hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Pues si aquí te sale el ermitaño es que estás en por ejemplo, que yo no de tarot no entiendo ni papa, pero es que tienes que salir más, que estás muy metido en tu cueva, no sé qué, no sé cuánto, por ejemplo. Y hace limpiezas energéticas, pero todo de forma que tú puedas seguir trabajando en ti mismo. No solo hace la limpieza y ¡pum! Ya está. No, es todo para que sigas evolucionando. Entonces son terapias bastante terapéuticas las que hace Emma. De lo que he probado Bueno, me gusta. El coaching no lo he probado, pero bueno. pero es muy de visualización, no es un coaching tradicional, es más terapéutico también. Todo es terapéutico, pero sí que es verdad que las dos es un proceso de transformación. Y si estáis pasando por la noche oscura del alma, ahora ves, pues eso, nos pedís una sesión y os acompañamos. Y si no, pues ir a psicólogo también. Exacto, nos podéis encontrar, Que es necesario. nos podéis encontrar. A pesar que los psicólogos no nos tragan muchos, pero bueno, Bueno, nosotros aquí. en fin, Bueno, no, yo tengo que sí. Pero bueno, pues ya está. Un besito a todos. Muchas gracias por estar aquí, dejarnos comentarios. que yo quería Y decir que te pueden encontrar, es que ya me lo sé, mira, en www.emmavivin.es. punto eso. Y a mí en bajo la magia de reencontrarse .com, no, sin el .com, porque es de Instagram. Bueno, ya En fin, encontramos la página web. que nada, que muchas gracias por escucharnos y Y eso. nos vemos en un mes. Vale. Y darle a la campanita. Así veréis cuando subimos el podcast. Chao. Chao.